igual soy una kamikaze, pero hay algo como que me pone en todo eso. ¿Cómo te costeas con tu vida de actriz directora el viajar a otros países que además no son baratos? Era muy amiga de Jack Lemmon, actor que adoro, y se iba a clase en helicóptero. A nivel psicológico era tan heavy y sacar tantas horas para eso que empecé a encontrarle el gusto. ¡Buah! Yo creo que es heavy, es como de repente ha sido como soltarme en el espacio. Se abre el melón. Se abre el melón. Cuando cumplí 18 años lo pasé el día llorando. Buah, esto es muy bizarro. Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, bienvenidos a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y hoy tenemos como invitada a una directora / actriz que empezó con arte dramático, pasando por canto, escritura, fotografía, moda y acabando en dirección audiovisual. De Valencia a Madrid, de Madrid a Los Ángeles, Nueva York, con miras a moverte más. Creadora de Su expresión y su camino, ella es mi querida amiga Marta Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es muy raro cuando es la primera vez que me hacen una presentación así. Es rarísimo como escuchar Esa todo soy esto. yo. Es fuerte, o sea, es la primera vez. De hecho, me parece como el mejor plan hacer esta entrevista esta semana en este sitio tan mágico. Y, jolín, qué sensación la de escuchar de repente esta definición. Guay, me alegro. Vale, pues vamos a empezar con tu paso de actriz a directora. ¿Cómo surgió la necesidad de ese cambio? Fue a raíz de un gran bloqueo. Yo creo que también está muy relacionado a todos, creo que nos ha pasado algo parecido. Pero en pandemia yo me fui a Valencia, a casa de mi madre, me encerré. Y llevaba ya 8 años viviendo en Madrid, y la ciudad sí que me la conocía y demás. Pero me entró un pánico terrible a volver a Madrid, a no tener trabajo como actriz, a encadenar trabajos de tienda y de otras cosas que tenía que hacer para mantenerme. Y me dio como me dio un susto tremendo. O sea, yo recuerdo el verano de la pandemia como un verano bastante difícil y un verano en el que pensé estudiar un montón de cosas. Pensé estudiar diseño, miré otra vez las notas que había sacado en selectividad, pensé en hacerme cualquier carrera. O sea, me daba pánico de repente estar ahí en un momento de incertidumbre muy grande con esa situación global. Y nada, y en casa un día, recuerdo, al principio de la pandemia, me puse a mirar los vestidos de novia. Bueno, mi madre se casó 2 veces con mi padre. Una iba de blanco y otra de rojo. ¿Por qué se casó 2 Porque veces? se casó una por la iglesia y otra por lo civil. Ah. Bueno, en fin, historias. Vale. Y entonces como que encontré su vestido blanco en la entrada, estuve mirando como un montón de ropa suya de joven y entonces se me ocurrió una cosa y entonces me autograbé y luego pues empecé a crear un montón de personajes, ejercicios que había hecho de arte dramático, pues empecé a crear, hay una pregunta que creo que Darío nos la hacía en Work in Progress. Darío Facal, que ya ha salido más veces en este este podcast, seguro, que era como, ¿qué llevaría tu personaje en el bolso, no? Y entonces yo me imaginaba personajes súper variopintos, me autorretrataba y luego buscaba objetos y bolsos para como imaginarme qué llevaría esta señora, qué llevaría un cuchillo, llevaría estas fotos, qué tipo de llavero llevaría. Entonces empecé a crear mucho con eso. Y ahí empecé a editar, montaba todo con iMovie, luego hice un vídeo a mi hermana y empecé como a experimentar más el audiovisual, que era una cosa que siempre me había llamado la atención y también sentía que era como un aliciente para seguir haciendo cosas como actriz sin tener esa dependencia que muchas veces nos pasa de que si no te llegan proyectos es muy difícil. Sí, estás parado. Estás parado y yo sentía como, hostia, llevo muchos años en Madrid, llevo muchos años con ganas de hacer cosas. Soy una mujer súper inquieta y creo que soy muy creativa y era como, pues me tengo que inventar. O sea, aquí tengo o bien que escribir o bien que pintar y montarme esas paranoias y esos personajes porque necesitaba hacer. Y entonces estaba muy perdida y dije, hablando con mi padre un día, dije, igual dirección. Sí, porque toca... Era una cosa, porque toca todo. O sea, fue como, vale, dirección, vale, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué palos he tocado? Un montón y dirección es como que los engloba, ¿no? Es como tener el piano, yo siempre digo, es como tener el piano con todas las teclas que me interesan, escritura, interpretación, la parte estética, la parte musical, o sea, todas las cosas que a mí me interesan como en un mismo formato, ¿no? Y eso que, tampoco tengo una cultura del cine, no... Ahora que he estudiado cine me doy cuenta de que tengo mucha gente a mi alrededor que sí que tiene más conocimientos técnicos, más conocimientos de referencias. Y yo noto que he pillado muchas más referencias de otros campos, sí, que no son concretamente el cine. ¿Y los estudios de dirección te han aportado lo que esperabas? ¿O algo más o algo diferente a lo que te esperabas?
Buah, pues yo creo que ha sido como una madurez en poco tiempo muy grande. De técnica he aprendido mucho. Técnica que luego me he dado cuenta de que haciendo un balance de todos los rodajes que he tenido, de las piezas que he hecho y lo que he rodado, me he dado cuenta de que tengo que volver a ese inicio en el que yo tenía una mirada mucho más inocente y más rústica, digamos. Tengo que volver más a ese origen porque muchas veces, como toda esta parte más de logística, más matemática, más de planos, que al final es una parte muy técnica, el guión técnico es todo como mucho más mental, ¿no? Sí, más estudiado. Claro, más... y yo parto muchas veces, yo creo que todo parte de una cosa mucho más emocional y más intuitiva, entonces me ha aportado mucho, me encanta dirigir y siento que he aprendido en 2 años y pico un montón de cosas, pero también siendo consciente de que en cierto punto tengo que desaprender porque he hecho un gran avance a nivel técnico, pero que necesito volver al origen. Y es lo que me pasa ahora, que voy a rodar este corto con un equipo de cine y con una logística, un equipo grande. Es un proyecto que llevo 1 año y pico con eso. De eso llegaremos más adelante. Sí, No te preocupes, que de eso vamos a hablar. Y sí, pero bueno, creo que he aprendido mucho y ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Nice. La verdad. Ahora me gustaría saber cómo funcionan tus procesos creativos, porque estos últimos años has estado haciendo creaciones audiovisuales que más que cortometrajes en sí, tiraban mucho por el videoarte o el cine experimental. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso creativo para llegar a esa estética, a ese... Ostras, la verdad que no lo sé. O sea, bueno, cuando empecé a grabar, por ejemplo, el verano este de pandemia, me empecé a fijar mucho en mi entorno, que es lo que siempre te dicen, ¿no? Muchas veces las primeras obras que se hacen tienen que ver con lo que tienes más a mano y lo que te rodea, ¿no? Entonces yo recuerdo que ese verano grabé muchísimo a mi abuelo y grabé mucho conversaciones suyas, luego lo grabé a él y entonces me gustaba mucho jugar con un plano sonoro distinto al plano como más de imagen. Suelen ser, o sea, como todas las creaciones así más sencillas, suelen ser de conversaciones, de momentos que tengo muy a mano, obsesiones que también tengo. Por ejemplo, me obsesiona mucho la vejez, me encanta mucho grabar. O sea, con mi abuelo me pasa que cada vez que lo grabo y le veo, siempre que voy a Valencia le veo, intento grabarle más porque tengo una sensación de que puede ser la última vez que le grabe y me parece una persona tan curiosa de otra época, con una manera de hablar, con un acento, con un imaginario. Es tan distinto a mí, tenemos maneras de pensar totalmente distintas, pero me da tanto juego artístico que es en plan, vale, para mí eso tiene un peso artístico muy grande y me parece muy cercano, muy natural y quiero aprovecharlo. Me inspira. Y respecto a eso, o sea, aunque no sepas a ciencia cierta cómo funciona tu proceso creativo, imagino que sí intuyes qué fórmula, qué pasos tienes que dar para llegar a algo. O sea, decir, si hago esto, sé que voy a sacar. Claro, por ejemplo, hace nada publiqué un vídeo que le hice a mi madre este verano. Mi madre no le gusta nada que la graben. A ninguna madre creo que le gusta. O sea, todos los vídeos que tengo son tapándose la cara. Y este verano me fui a la casa de mi abuelo de campo y dije, para mí es un homenaje, le puse a mi madre el vestido de novia de mi abuela. Mi abuela falleció hace más de 15 años, hace muchísimo. Y entonces fue como, quería tener esa imagen de mi madre, que ya se ha casado y se divorció y demás, con el vestido de mi abuela. Y luego quería tener también el proceso de mi madre vistiéndome con ese vestido. Porque me obsesiona también mucho el tiempo, la muerte, esos vídeos que de repente haces con tu pareja en ese momento que luego rompes y lo tienes ahí. Eso me gusta mucho, como tener ese material y esa manera como de captar el tiempo. Entonces también lo provoco, lo sé. O sea, lo de mi madre fue como, claro, mamá, quiero que vengas, he encontrado el vestido de la abuela y era como la excusa de, yo no sé si me voy a casar. Entonces, por favor, ponme el vestido, peíname como si me fuera a casar. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? En plan, ahí hay una historia. Entonces, bueno, sé las cosas o sea, mi manera de trabajar es muy sencilla. Yo creo que va mucho con la intuición y cada vez voy encontrando como las obsesiones que yo tengo. Vas afinando. Sí. La vejez me interesa mucho, tanto la vejez como los niños. No sé, como tengo varias obsesiones, los desconocidos, me gusta la historia de que voy a contar es de desconocidos, etc. Sí. Mira, justo se viene al caso, porque quería hablar sobre la inspiración. Tú me contaste que venías de una infancia y de unos círculos cero artísticos. O sea, estuviste en un colegio de monjas, tus padres estudiaron ambos Derecho. Sí. Pero aún así, tu forma de trabajar, tus obras tienen una estética muy marcada, muy personal, muy definida.
como decíamos, el autorretrato, la vejez, lo costumbrista. Entonces, ¿de dónde viene la atracción por estos temas? Bueno, lo del autorretrato, yo creo que porque he sido una esclava del 20 y el Fotolog, es absurdo, pero a veces recuerdo cuando yo quedaba con mi prima, que éramos adolescentes, hacernos fotos, Pablo. O sea, eran planes. Eran planes. Me acuerdo, eran planes. Eran planes, es heavy. Entonces, y luego también, cuando empecé con el tema de actriz y demás, había una cosa de autoconocimiento, ¿no? Ser consciente cuando trabajas en cámara de tus perfiles, de cómo das, de... o sea, ahí como te tienes que hacer una especie de rayos X sobre ti mismo, ¿no? Y me hacía gracia. Y luego, pues no sé, empecé a autorretratarme con estos personajes en pandemia, descubriendo más sobre mí. Y también porque yo creo que, o sea, puedes jugar con muchos actores y puedes crear con muchos actores, pero si lo haces contigo mismo, sabes exactamente qué necesitas, qué quieres, ¿no? Por ejemplo, hace unos años cuando empecé a estudiar dirección, quería hacer un vídeo por mi cumpleaños. Quería tener ese recuerdo de yo misma el día de mi cumpleaños soplando velas de una tarta. Y entonces lo hice y era un vídeo que quería y se me metió en la cabeza, ¿vale? Porque yo tuve, bueno, el tema de cumpleaños he tenido mucho choque con eso. Cuando cumplí 18 años lo pasé el día llorando. Wow. Fue heavy, sí, o sea, y claro, y dije, tengo que hacer un homenaje con esto, con ciertas cosas que me han pasado. Y yo creo que la inspiración la he ido encontrando más cuando he venido a Madrid y por eso desde adolescente quería mudarme y mis padres lo sabían y yo creo que me mudé a Madrid para encontrar eso. Además, me parece curioso porque me contaste que te aterra el paso del tiempo y la vejez. Sí, tío. Lo cual es muy curioso que precisamente tu trabajo explore esos miedos. No, es fuerte. Me aterra como... O sea, me gusta crecer y tengo ese pensamiento, creo que te comenté, de que a los 30, que hablamos el otro día, siempre tenía una sensación de que a los 30 va a ser la edad en la que más serena, más tranquila y mejor voy a estar en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y es como que me aferro a eso muchas veces, pero me aterra. O sea, me aterra cuando escribía. Me acuerdo de escribir sobre la sensación que a mí me da cuando voy a la playa en verano y veo esos cuerpos como de las personas mayores que están consumidos, ¿no? Uh-huh. Y esa imagen como que me da mucho miedo. El deterioro. El deterioro y la muerte, tío. Que realmente, claro, es el enfoque que les des, porque es deterioro o es un cambio por aceptar. O sea, sí, es aceptar y tengo ganas de... O sea, me encantaría verme con canas. En plan, con canas, o sea, sé que voy a ser una abuela muy maja y una abuela imagino que y muy adorable o no, pero, jolín, tengo muchos miedos y de hecho me he dado cuenta escribiendo el corto de los miedos de la protagonista que son los míos. Yo estoy acojonada de que se mueran mis padres, por ejemplo. O sea, es como un miedo que tengo muy presente que cada vez que vuelvo a Madrid muchas veces me pesa porque es como, ¡buah! Es un miedo muy... Es un miedo muy heavy. Y muy racional. Y es muy racional, pero, hostia, ver que mis padres se hacen mayores son cosas que a mí me tocan y cosas de las que me gusta hablar. Y yo creo que también lo de mi abuelo va un poco por ahí. Volviendo al autorretrato, que bueno, ya me has dicho que realmente es una forma, o sea, haciendo dirección, te inventas tus propios papeles, tus propias cosas. Entonces, dirías que a lo mejor el autorretrato viene más que el hecho de autoconocerte, viene más por el anhelo a actuar. Total. Claro. O sea, bueno, es que, jolín, hay un proyecto que yo que presenté cuando empecé a estudiar el máster y yo estaba perdida cuando empecé el máster. Yo no sabía de qué hablar, Pablo. Yo tenía bloqueos. Yo presenté una primera historia de unos abuelos que no se realizó y luego lo siguiente que planteé fue un ejercicio de autorretrato. Y entonces era una forma de hacer esos... Yo planteaba varios personajes que yo quería interpretar. Personajes femeninos que a mí me obsesionan y que nunca me han dado la oportunidad de poder hacer por ciertas... Bueno, todo el mundo sabemos muchas circunstancias, ¿no? Y entonces para mí era como una especie de cuenta, una cuenta pendiente que yo tenía de dar voz a esas mujeres que yo me imagino que podría hacer y bueno, al final no se realizó y es como un proyecto que quiero hacer, bueno, pues cuando termine lo que tengo entre manos me encantaría hacerlo porque es como otra manera de ponerme en mi actriz, me apetece explorar, volver al cuerpo, como volver a toda esta cosa tan artesanal que el cine siento que me ha puesto en una cosa más tecnológica y menos pura. Sí, más cuadriculada y menos plástica, menos plasticidad, menos moldeable. Necesito eso. Entonces tengo este proyecto del autorretrato que me encantaría retomar. Vale, pues de momento hasta aquí vamos a hacer una pausita. Vale. Y ahora volvemos, que hay más cosas de las que hablar, la verdad, bastantes más.
Si aprecias este contenido, me ayudarías enormemente a seguir si usas estos 15 segundos para suscribirte y darle a like. Y te recuerdo que cualquier duda, incógnita, recomendación es bienvenidísima en los comentarios. Así que besitos de fresa y a seguir disfrutando. Estamos de vuelta. Vamos a hablar un poco sobre lo multidisciplinar, porque aparte de tu formación como actriz y como directora, has tocado palos como el canto de ópera, la escritura desde muy pequeña, el modelaje, la fotografía. Entonces la pregunta es, ¿por qué aprender tantas cosas que están aparentemente inconexas? Me encanta aprender, soy súper curiosa. Ahora, por ejemplo, que he estado viajando más, me doy cuenta de la necesidad que tengo de cosas nuevas y de estímulos todo el tiempo. Y... jolín, lo del canto, por ejemplo, fue una cosa que llevaba arrastrando desde mi preadolescencia. Cuando me vine a Madrid y empecé a estudiar arte dramático, dije, vale, esto hay que complementarlo. Tengo tiempo, tengo ganas, quiero aprender. Empecé a dar clases con Miho Koizumi, que es una mezzosoprano japonesa. Y pianista. O sea, una vida increíble. En algún momento me encantaría hacer un documental sobre ella. Tiene unos 70 años... Estuvo viviendo en Los Ángeles, era muy amiga de Jack Lemmon, actor que adoro, y se iba a clase en helicóptero. O sea, tiene una vida como... Lo normal. Igual, pues me la presentó una amiga, vivía en Monte Carmelo y vive en Monte Carmelo, y le dije, oye, yo quiero cantar, tal. Ella da clases de piano sobre todo. Y entonces me empezó a explicar y ella, claro, no le gusta ningún tipo de música que no sea lírica, ópera. Entonces, claro, yo tenía pues mi idea de, vale, voy a ir a cantar alguna canción en inglés que me guste, algo como más comercial, sí, para tener opciones para trabajar de algo cercano, y me encontré con ópera. Y dije, Dios mío, yo no había estudiado solfeo, nunca he ido a un conservatorio, solo sé tocar la flauta dulce, y fue como, vale, pues venga, vamos a probarlo. Entonces empecé a estudiar con ella, me pasaba partituras en italiano, en otros idiomas. Yo me iba en metro, que eran como 50 minutos desde mi casa a su casa, escuchando canciones de ópera, canciones líricas que no había escuchado en mi vida. Y fue un viaje tremendo. Al principio no sabía si dejarlo o no, porque también, los estudios musicales sí que es verdad que no son estudios muy baratos, y luego también requería una conciencia corporal, la respiración a nivel psicológico era tan heavy, y sacar tantas horas para eso, que empecé a encontrarle el gusto. De hecho, fue también muy terapéutico para mí, porque descubrí muchas cosas de mi expresión y de las ganas que tenía de abrirme al mundo gracias al canto, y fue magnífico. Me encantó. Estuve luego yendo... con el tema de la obsesión con los abuelos y con la gente mayor, estuve yendo a un conservatorio en Arturo Soria. Iba los viernes por la tarde con ella y con padres de alumnos, o sea, yo era la chica más jovencita, al coro del conservatorio, a cantar canciones de misa, iglesia y tal, y yo era la chica más joven, y me encantaba, o sea, estar ahí con las madres, los padres, me pareció increíble. Sí, tienes esa búsqueda, Sí. Esa búsqueda de estímulos, de experiencias. Es más, cuando tú acabaste el bachillerato, te mudaste de Valencia a Madrid, pero luego de Madrid has estado en México, has estado en Los Ángeles, has estado en Nueva York, has estado en París y pretendes volver a París un poco más largo. Sí. Y aunque hayas sido por romances, por disfrute, todos han desembocado en hacer, crear y expresarte. Total, me encanta. ¿Qué es lo que te impulsa a viajar? Yo creo que es como incluso el aeropuerto. El hecho de ir al aeropuerto me motiva. Wow, la gente lo odia. La gente lo odia, pero es un lugar... O sea, yo recuerdo, tenía a Jonas Trueba de tutor durante un tiempo en dirección, y hablaba mucho de la importancia del metro también, ¿no? Y de salir y observar, o ir al retiro y observar. Hablábamos mucho de eso, y para mí el aeropuerto es un sitio como, para mí es muy estéril, ¿no? Es como muy artificial, y ver a la gente con lo que lleva puesto con las maletas y hacerme preguntas sobre a dónde van, qué hacen. Cuando subo en un avión y veo quién tengo al lado, y me encanta compartir, o sea, me encanta hablar. Yo las veces que he viajado mucho sola, es que estoy como una esponja, tío. O sea, cuando volví la última vez de Los Ángeles, iba con un chico coreano que había estado, además, viviendo muchísimo tiempo en Barcelona, hablaba español, pero con un acento mexicano porque tuvo un trabajo allí, y era como, cuéntame más, y me inspira mucho luego para crear, porque hay personas que te encuentras que de una manera como súper aleatoria aparecen, y es muy enriquecedor. Es que soy muy friki de las historias. Soy súper friki, tío. Claro, sí. Es que tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. A mí me genera curiosidad, esto va a ser pregunta extra, pero ya por curiosidad pura. ¿Cómo te costeas con tu vida de actriz directora el viajar a otros países que además no son baratos, no, el hacer X cursos que tampoco son baratos? O sea,
¿Cómo? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una chica que tiene una marca de novias y tal. O sea, también he hecho algunos trabajos de moda, sobre todo estos últimos años, que son proyectos muy sencillos, que son proyectos que se pagan bien y que a mí pues no es como hacer una producción grande, sino que son proyectos más puntuales y con los que me puedo sacar un buen dinero. Sí. Y luego soy súper ahorradora. O sea, yo no tengo ningún vicio. Este último año sí que a veces fumaba y tal, no fumo nada. Ahora estoy viviendo muy poco y eso, siempre he sido muy de ahorrar. Ahora, por ejemplo, sí que quiero mirar convocatorias, residencias artísticas, que esas sí que te ayudan a costearte los gastos. Y básicamente eso, es como no tengo muchos vicios y prefiero destinar el dinero a, en vez de gastármelo un fin de semana en Madrid, que te gastas mucho dinero si sales. Sí, uff. Es que es heavy decir, hostia, es que en plan, es que por esto me voy a París. Claro, es que es más diversificar en tu curro para encontrar los Total. fondos y priorizar el gasto de esos Sí, fondos. y luego, por ejemplo, yo conozco mucha gente de muchos países y si voy, pues quedarme en casa de conocidos. Claro. O sea, también ser lista, decir, vale, voy a París, tengo una de mis mejores amigas allí, sé que si voy, tengo ese gasto de alojamiento ya cubierto. Claro, eso me lleva a tú que sí que tienes para mí, por lo menos tienes el valor de moverte, de salir y de enfocar tu dinero y tus ahorros en moverte y en salir y en buscar. ¿Por qué crees que la gente tiene tanto pudor a salir al extranjero? salir. Porque además ya no es tanto en el arte en general, pero sobre todo en la interpretación, porque se entiende el decir, ok, estás en España, eres español, hablas castellano, pues vas a tener más oportunidades aquí que en otro sitio, pero hay mucho pudor, hay mucha gente que se va, pero no tanta, hay muchísimo. Es que da miedo, acojona. Yo, por ejemplo, siento que he construido una pequeña pirámide, llevo 8 años en Madrid y siento que desde que empecé a estudiar aquí he hecho una pirámide de gente que conozco en muchos sitios, de gente de un montón de disciplinas, de muchos ámbitos y siento como un colchón en esta ciudad y a mí me aterra. De hecho, pues ahora que me planteo si me tuviese que mudar, claro, da miedo porque es como empezar, no tienes esa pirámide, tienes como unos bloquecitos donde empezar a construir. Igual soy una kamikaze, pero hay algo como que me pone en todo eso, en plan, en verano no, el verano pasado sí, pero en enero estuve en París varias semanas. Y conocía mucha gente de una galería de arte y gente también que hace pues, dirección y hace cosas más de cine. Y hablaba con ellos y me hablaban gente de otros países y me hablaban como de ese primer miedo, ¿no? Que te da el lanzarte. También en su momento pensé en irme a México cuando me fui ahí a rodar y demás. Y da miedo. ¿Qué consejo básico y rápido le darías a alguien que quiere moverse, que quiere salir, pero le da cosa? Que siempre puedes cogerte un vuelo y volverte a casa. O sea, yo cuando... es lo que me dice es que es la cosa que me dice mi padre. Cuando yo decidí irme a Madrid, y era sí, era súper jovencita, lo tenía muy claro y me dijo, claro, me dice, por lo menos estás a 3 horas y media en coche. Y si te vas a México y estás ahí, es tan fácil como pillarte un vuelo, irte al aeropuerto y en 9 horas estás. Es que es eso. Sí, es la posibilidad de volver, está Total, ahí y eso está debería ser ahí. tu seguro. Total, o pasa algo, estoy en París y tengo que volver. En 2 horas hay vuelos todos los días, un montón. Hay cosas que he aprendido ahora que he estado viajando tanto, de la cantidad de vuelos que hay, la capacidad de cambiar de vuelos, todo es muy sencillo. Pasando de viajar otra vez un poco más a ti, en cuanto a proyección, quiero hablar. Mi pregunta también como curiosidad personal es ¿a dónde quieres llegar? Me explico, porque se percibe que estás en una constante búsqueda de estímulos, de experiencias, de conocimientos, de vidas, de amores, de todo. Y si tuviese que tirar una piedra, así a ciegas, diría que parece que estás buscando llenar algo y expresar ese algo sin saber muy bien ¿Cómo? Qué es. Total. Entonces, ¿cuál es tu objetivo como creadora? Buah. Yo creo que es heavy, es como de repente ha sido como soltarme en el espacio. Se abre el melón. Se abre el melón. Pues, o sea, yo creo que es como, para mí está siendo hacer proyectos como pequeños y en ciertas etapas de mi vida, no como una especie como de plan gigante de quiero hacer esto, lo tengo clarísimo y voy a... Es como más de a poco. Hay ciertas cosas que quiero hacer. Bueno, quiero volver a la interpretación. Estos años he estado haciendo también muchos cortos y muchos proyectos como actriz y estoy sedienta de eso. Tengo ganas de volver a eso. Echo de menos lo que decíamos como más artístico y más de manualidad. Me viene mucho la manualidad, ¿no? Y la verdad que no lo sé. No sé a dónde... No tengo muy claro a dónde quiero llegar. Tengo muy claro lo que quiero hacer en el camino.
Lo del corto es una cosa que quiero hacer en el camino. Me encantaría y quiero volver a la escritura y es una cosa que quiero hacer en el camino y como... Pues no lo sé. Sí, Pablo, sí. sí, como seguir explorando y siento que también conforme vas haciendo cosas, yo creo que te vas definiendo y vas descartando y acercándote a lo que quieres. Y muchas veces ni se te ocurre que vas a llegar ahí. Son cosas que se te van presentando, que no te imaginabas estar haciendo y que de repente aparecen y te llevan a otro lugar y en ese sentido soy muy abierta. No tengo algo como... O sea, hay ciertas cosas. Hay un documental sobre mi abuela que quiero hacer, en el que quiero trabajar después del corto, que lo tengo pensado desde hace tiempo. Y eso sí que lo quiero hacer y lo tengo... O sea, aunque lo tenga que hacer dentro de 10, 15, 20 años, Claro. pero no tengo esa ansiedad y ese hambre como feroz, inmediato de las cosas. Siguiendo la línea de futuro, ¿cuáles son los trabajos o obras que podemos ver o que tienes pensado sacar a la luz a corto o medio plazo? Pues a ver, ahora ya este fin de semana empiezo a rodar un corto. Que cuando salga esto ya estará Ya estará grabado. por ahí, sí, ya estará muy grabado. O sea, hoy me subo por las paredes en esta nubecita porque están pasando muchas cosas alrededor. O sea, cuando empiezas a hacer proyectos en los que tienes que llevar como la mayor parte tú, es muy cansado, tío. Es muy... Luego es muy gratificante, me encanta. Pero sí, este es un cortometraje que se llama Azul Meteoro, en que está basado en una experiencia personal. Es una historia entre dos desconocidos, con dos actores que son magníficos. Estoy muy contenta. Entonces el corto ya estará. Y luego también hay un mediometraje documental que también compartiré, que realicé durante el año pasado, que se llama Liquid Generation y es en modo de entrevistas a muchos jóvenes aquí en Madrid. Una cosa así como más experimental y bueno, ahora también saco un videoclip de Alay, que es una cantante vasca. Entonces eso, ahora mismo y ya veremos. Bueno, dejaré igualmente en descripción o en redes o por donde sea la forma de que podáis ver el material porque de verdad merece la pena. Y así os contextualizáis de qué estamos hablando y por qué esta mujer está aquí. Seguiremos viendo cosas bueno, de Marta Guillén a lo largo del tiempo. Espero que sí. Yo creo que de forma inevitable porque va en tu, va en tu persona. Total. O sea, necesito. Es como me doy cuenta de que es como mi manera de estar en el mundo, como hacer, aunque sean vídeos pequeños, pero necesito... Hacer, crear. tío, sí. Vale, pues hasta aquí la entrevista per se. Ahora vamos a pasar a la última sección, que son las preguntas rápidas. Vale, las preguntas rápidas, el funcionamiento es, yo te hago la pregunta y contestas en una palabra o en una frase. Vale, sin enrollarte. Ok. Vale. Primera, ¿qué consideras un éxito en la vida? Qué difícil. Lo primero que se te venga a la cabeza. Me ha venido algo de la soledad, como para mí un éxito es poder estar solo contigo mismo y en paz un poco, ¿no? Ok, me sirve. Sí. Segunda, un cambio que harías del gremio. Haría diferentes los castings. Tercera, dicen que la actuación no es terapia, pero es terapéutica. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Ves? Esa es rápida, esa es fácil. Totalmente, es que es sí. 4. Si tuvieses que perder un sentido para el resto de la vida, ¿cuál sería? Olfato, sin duda. Me lo he preguntado alguna vez. ¡Qué fuerte! Es fuerte. De hecho, en el corto hablamos de esto. Oh, wow, vale, ok. Es heavy. Yo de esto no sabía nada. Sí, no. El resto lo sé todo, pero de esto no sabía nada. Es la típica pregunta. En plan, de hecho, hay una frase que es: ¿qué preferirías? ¿Tener unos oídos que puedan escuchar todo o tener unos ojos que filmen todo? Y van mucho en los sentidos. Sí. Fuerte. Fuerte. Sí, es fuerte. Quinta, con una palabra. ¿De dónde nace tu expresión? De mi niña, yo creo. Vale. Sí. Y la última, un sueño que lucharías por conseguir y no tiene por qué estar relacionado con tu trabajo. ¡Guau! Esto es muy bizarro. Siempre he pensado y he fantaseado con ser princesa. O sea, no ser princesa de aquí en plan, pero siempre he fantaseado con ser princesa. O sea, tener tiempo para aprender a hacer cualquier cosa y tenerlo todo a favor, viajar. Si tienes el sueño muy idílico. El sueño de vivir. Vivirlo todo. Vivirlo todo. Luego a la vez me parece una cárcel a nivel emocional, a nivel protocolo, etcétera. Siento que es una cárcel. Es una presión. Es una presión. Potente. A mí es que hay algunos biopics que me fascinan. No sé, creo que hay algo muy misterioso que me atrapa de todo lo que ves y que te imaginas que puede haber de puertas para adentro de ciertas personas. Me encantaría algo que fuera para explorar. Entonces yo creo que sí. Por un día, no sé. Qué fuerte, vale. Sí. Genial, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos y como siempre estad atentos a las redes para saber quiénes serán los próximos invitados y poder participar en las posibles preguntas. Y con esto y un bizcocho
nos despedimos. Un besito. Y ya está. Chao. ¿Qué te Muchas parece? Gracias, Pablo. Súper contenta. Guay, me alegro.